Bien, chicos, la semana pasada habíamos iniciado con este tema de productos notables. Les mencioné tres tipos de productos notables en los cuales nosotros debemos de poner atención de cómo está estructurado el ejercicio para saber si yo lo voy a resolver matemáticamente con las anotaciones matemáticas o este o si se trata de un producto notable para poderlo resolver con una regla directamente y llegar al resultado sin necesidad de hacer ejercicios. Entonces, en ese caso, habíamos empezado a trabajar con lo que es binomio al cuadrado, en el cual su regla consiste de la siguiente manera. ¿Sale? Entonces, la regla es cuadrado del primer término más doble del primer término por el segundo término más cuadrado del segundo término. Entonces, en este caso, yo les puse tres ejemplos en los cuales en el primero, pues es un ejercicio sencillo. Aquí lo vamos a ver, por ejemplo, x más y, ambos al cuadrado. El otro ejemplo era en el cual ya estaban involucrados coeficientes numéricos. Por ejemplo, 3a más 2b, ambos al cuadrado. Y el tercer ejemplo, ya también, aparte de coeficientes numéricos, pues iban a estar exponentes. En este caso puede ser 4m al cuadrado más 2n cúbica, ambos al cuadrado. Entonces, para estos tres ejemplos aplica la misma regla. Entonces, acuérdense que también identificamos cuál es el primer término y el segundo término de cada expresión. Igual, recordando nuevamente, primer término y segundo término. Lo mismo de este lado, primer término y segundo término. Y lo mismo de este lado, primer término y segundo término. ¿Sale? Y ahora sí, empezamos a trabajar con la fórmula. Nos dice cuadrado del primer término. Bueno, en el caso de x más y, el primer término es x, entonces sería cuadrado, es multiplicar por sí mismo x por x y obtenemos x cuadrada. Luego nos dice más doble del primer término por el segundo, más doble del primer término sería 2x por el segundo término. Entonces 2x por y sería igual a 2xy. Y luego la tercera parte de la fórmula nos dice más cuadrado del segundo término. El segundo término es y, entonces sería y por y. Y en este caso obtenemos y al cuadrado. ¿Sale? Este sería el resultado de la expresión x más y al cuadrado. ¿Sale? Ya que si lo resolvemos
con las anotaciones matemáticas vamos a llegar al mismo resultado. Y no sé si recuerden que eso lo hicimos y sí llegamos al resultado sin necesidad de hacer tanta anotación. Igual comentarles que, por ejemplo, aquí yo fui haciendo estas tres anotaciones para que vean cómo se va desarrollando la fórmula. Ahorita inicialmente pues se pueden hacer para que no se vayan confundiendo, pero ya después con la práctica, aplicando la fórmula no hay pierde. Bueno, vamos con el segundo ejemplo. Dice, cuadrado del primer término sería 3a por 3a. Entonces 3a por 3a sería 3 por 3, 9 y a por a al cuadrado. Luego nos dice más doble del primer término por el segundo. Entonces doble del primer término sería 6a. Por el segundo término, por 2b, aquí sí voy a multiplicar los coeficientes numéricos, los signos también, más por más es igual a más, 6 por 2, 12, a, b. Y luego nos dice más cuadrado del segundo término. En este caso, el segundo término es 2b. Sería 2b por 2b. Más por más es igual a más, 2 por 2 es igual a 4b. Y este es el resultado de 3a más 2b al cuadrado. Vamos con el tercer ejemplo, ya acá ya tenemos exponentes. Entonces, igual, cuadrado del primer término, pues sería 4a cuadrada por 4a cuadrada. 4 por 4 serían 16. M por m, los exponentes se suman, sería m a la cuarta potencia. Luego nos dice doble del primer término, bueno, más doble del primer término por el segundo. 4m cuadrada es el primer término, el doble sería 8m al cuadrado. Lo multiplico por el segundo término por 2n cúbica. Acá únicamente vamos a multiplicar 8 y 2 y m cuadrada y n cúbica nada más se van a juntar porque no son semejantes. No se sumarían los exponentes. Entonces sería 8 por 2 serían 16 m al cuadrado n cúbica. Y luego nos dice más cuadrado del segundo término. Más el segundo término es 2n cúbica, perdón. Entonces sería 2n cúbica por 2n cúbica. 2 por 2 serían 4. N por n a la sexta potencia. Y es así como llegamos al resultado. Aquí sí es muy importante poner mucha atención en los exponentes, porque como dice la regla de exponentes, que cuando se multiplican los términos, ahí los exponentes deben de sumarse, ¿sale? Entonces hay que estar atentos a ello. Ahora, si se dan cuenta, todos estos binomios tienen signo positivo. Bueno, pues ahora lo que tenemos que hacer es ver qué sucede, porque también puede haber binomios con signo negativo. Entonces acá puedo tener los siguientes ejemplos. Por ejemplo, a menos b al cuadrado, 2m menos 4n, ambos al cuadrado. Y por ejemplo, a sus signos iguales. Y luego 2x cúbica menos 4y cúbica también, ambos al cuadrado. Entonces, igual, déjenme copiar la regla.
Entonces igual acá ya volví a copiar y pegar la misma regla que teníamos al inicio, ¿sale? Y empezamos a trabajar con este primer binomio que es negativo. Entonces, nos dice cuadrado del primer término. Bueno, ya sabemos quién es el primer término y quién es el segundo en cada expresión. En el caso de la primera expresión, A es el primer término. Entonces sería A por A es A al cuadrado. Luego nos dice más doble del primer término por el segundo. Bueno, el doble de A es 2A, pero por el segundo, aquí es menos B. Aquí sí, su signo hay que poner atención. Acuérdense que cada término, su signo siempre lo va a tener de nuestro lado izquierdo de nosotros. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, en el caso de A es positiva, en el caso de B es negativa. Bueno, pues como ya vimos que ambos, uno es positivo y otro es negativo, pues aquí primero se multiplican los signos. Más por menos es menos. Y 2A por B sería 2AB. Ya tenemos la segunda parte de la regla. Luego nos dice más cuadrado del segundo término. El segundo término es B negativa, entonces sería B negativa por B, no voy a escribir bien, B negativa por B negativa, entonces sería menos por menos es igual a más y B por B es B al cuadrado. Y este sería el resultado de este binomio. Si se dan cuenta, en este tipo de binomios obtenemos un signo negativo, ¿sale? Entonces hay que poner mucha atención al momento de desarrollar la fórmula, pues para obtener los signos de manera correcta. Vamos con el segundo ejemplo, igual aplicamos la regla. Nos dice cuadrado del primer término es 2m por 2m, que es igual a 2 por 2, 4m al cuadrado. Ya tenemos la primera parte, ahora vamos con la segunda. Dice más doble del primer término por el segundo término. El doble de 2m sería 4m por el segundo término, que es negativo. Entonces, primero multiplico los signos, más por menos es menos. 4 por 4 son 16. Mn. Y ya está la segunda parte de la fórmula y después nos dice cuadrado del segundo término, que es 4n. Entonces sería, permítame tantito, cuadrado del segundo término, entonces sería 4n negativa por 4n negativa. Multiplicamos los signos, menos por menos es más. 4 por 4 son 16. Y n por n al cuadrado. Y este ya sería el resultado de 2m menos 4n al cuadrado ambos. De ahí nos vamos con el tercer ejemplo, que es 2x cúbica menos 4y cúbica, ambos al cuadrado. Entonces, en este caso, empiezo con la fórmula, dice cuadrado del primer término, sería 2x cúbica por 2x cúbica. 2 por 2 son 4. Y x cúbica por x cúbica, acuérdense que los exponentes se suman. Entonces, en este caso, obtenemos x a la sexta potencia. Luego, dice,
más doble del primer término por el segundo. Doble del primer término es 2x cúbica, sería 4x cúbica y se va a multiplicar por 4y cúbica negativa. ¿Sale? Entonces multiplico los signos, más por menos es menos, 4 por 4 son 16 y los términos se juntan nada más porque no son semejantes para poder sumar los exponentes de manera alfabética sobre todo. Entonces va x cúbica primero, y cúbica después. Luego, la tercera parte de la fórmula nos dice más cuadrado del segundo término. El segundo término es y, perdón, 4y cúbica. Entonces sería 4y cúbica negativa por 4y cúbica negativa. Entonces menos por menos es más. 4 por 4 son 16. Y y por y es y a la sexta potencia porque los exponentes se suman. Y ya así llegamos directamente ya al resultado, que si nosotros realizamos la multiplicación de binomio por binomio, ahora sí que van a llegar al mismo resultado y entonces pues no sería necesario realizar los ejercicios y únicamente aplicando la regla pues es más que suficiente. ¿Cómo ven chicos? ¿Todo bien? Ok. Bien, vamos con la ronda de ejercicios de este apartado de productos notables. Vamos con los primeros tres ejemplos. Listo, empezamos a trabajar en estos ejemplos y ya después avanzamos a la siguiente ronda, chicos.
Bien, chicos, entonces acuérdense que cada binomio va a tener su primer término y su segundo término. Y por ejemplo, ahorita, sin necesidad de hacer anotaciones, vamos a tratar de llegar al resultado. Entonces, dice cuadrado del primer término, entonces sería P por P al cuadrado. Luego, más doble del primer término por el segundo. Entonces, más doble del primer término sería 2P. Multiplicado por Q sería 2PQ. Y luego más cuadrado del segundo término, más cuadrado del segundo término, en este caso es Q, y sería Q por Q al cuadrado. Entonces, ya se fijaron, sin necesidad de realizar más anotaciones, ya llegué al resultado directamente. Vamos con el segundo binomio. Dice cuadrado del primer término. El primer término es 3M, entonces 3M por 3M, 3 por 3 son 9, M por M al cuadrado. Luego, más doble del primer término por el segundo. Doble del primer término sería 6M multiplicado por 2N, serían 6 por 2 son 12, 12MN positivo. Y luego más cuadrado del segundo término. En este caso, el segundo término es 2N, más por más es más, 2 por 2 son 4, y N por N al cuadrado. Y este es el resultado. Luego vamos con el siguiente, 4x al cuadrado más 2y al cuadrado, ambos al cuadrado. Entonces, nos dice cuadrado del primer término. ¿Quién es el primer término? 4x al cuadrado. Entonces sería 4 por 4 son 16. X por X a la cuarta potencia. Luego, más doble del primer término por el segundo término. En este caso, sería doble del primer término, serían 8x al cuadrado. 8 por 2 serían 16. Y los signos más por más es igual a más. Entonces sería como X cuadrada y Y cuadrada no son semejantes, pues únicamente se juntan en el resultado. Luego, más cuadrado del segundo término. Entonces, en este caso, más por más es igual a más. 2 por 2 son 4. Y y al cuadrado por y al cuadrado sería y a la cuarta potencia. Y listo. Ya llegamos al resultado. ¿Sí coincidieron sus resultados, chicos? Ok, bien. Entonces, los exponentes hay que manejarlos bien con cuidado para que lleguemos bien al resultado, nada más. Ok, bien, Samuel. Bien, vamos con la segunda ronda, ahora con binomios negativos. Entonces, en este caso vamos a tener x menos y, ambos al cuadrado, igual 5a más 2b, no mentira, debe de ser negativo. 5a menos 2b, ambos al cuadrado. Y por último, 2p al cuadrado menos 3q al cuadrado, ambos a la segunda potencia. Empezamos a trabajar con estos y ahorita comparamos resultados.
Bien, vamos a trabajar con el primer binomio. En este caso es x menos y al cuadrado. El primer término es x, el segundo término es y, negativa. Entonces, cuadrado del primer término sería x por x al cuadrado. Luego, más doble del primer término por el segundo término. Entonces, doble de x, que es el primer término, serían 2x, multiplicado por y. Multiplicamos primero los signos. Más por menos es menos. 2 por 1 es 2xy. Acuérdense que cuando una letra está solita, pues el 1 es transparente y se hace presente cuando se va a sumar, a restar, a multiplicar o a dividir. Luego, más cuadrado del segundo término. Entonces, el segundo término es y, sería y negativa por y negativa, menos por menos es más, y y por y es y al cuadrado. Y ahí está nuestro resultado del primer binomio. Vamos con el segundo. Nos dice cuadrado del primer término es 5a, 5 por 5 es 25, a al cuadrado. Luego, más doble del primer término por el segundo. El doble ya no serían 25, serían 10. Entonces, 10 por 2 es 20, pero antes que eso, multiplico los signos, más por menos es menos. 10 por 2 es 20. Y A y B se juntan nada más. Luego, más cuadrado del segundo término. En este caso sería 2b negativa, menos por menos es más. 2 por 2 son 4, b al cuadrado. Vamos con el tercer binomio. Cuadrado del primer término es 2p al cuadrado. Serían 2 por 2, 4. P por P al cuadrado serían P a la cuarta potencia. Luego más doble del primer término por el segundo. El doble de 2P serían 4P al cuadrado. Y 4 por 3 son 12. Primero multiplicamos también los signos. Más por menos son menos. 12P al cuadrado Q al cuadrado. Y más cuadrado del segundo término. En este caso, 3Q al cuadrado negativo es el segundo término. Menos por menos es más. 3 por 3 son 9. Q por Q, Q a la cuarta potencia. ¿Sale? Y es así como ya llegué a los resultados sin necesidad de hacer anotaciones. ¿Sale? Y aplicando la fórmula para resolver un binomio al cuadrado. Ahora, déjenme compartirles mi buscador. Aquí lo tengo. Fíjense bien, si yo quiero practicar más ejercicios, me voy a YouTube y en el buscador le apunto binomios al cuadrado. Entonces, acá van a aparecer un sinfín de ejercicios en los cuales, pues les recomiendo que los apunten, los resuelvan y ya después le den play al video para que vean si llegaron bien al resultado correcto. ¿Sale? ¿Todo bien, chicos? Ok, perfecto. Bien, nos desconectamos porque ya nos quedan 2 minutos para que convierta esta sesión en video y ahorita les indico volver a ingresar, por favor.